El tema de hoy, hermanos, lo hemos preparado desde la perspectiva de Dios. No sé si usted alguna ocasión ha tenido alguna situación en su vida en la que usted cree o considera que no puede más, en la que usted considere que es demasiado el problema para sus fuerzas, es demasiado la circunstancia para lo que usted puede hacer con su fuerza. Entonces hoy quiero hablarle un poquito de lo que Dios nos hace ver a la luz de su palabra, cómo Él ve las situaciones de nosotros. Podemos saber nosotros que todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas por Dios y para Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo ahí? Amén. Entonces el tema de hoy es desde la perspectiva de Dios. Y me gustaría, mientras nos ponen las imágenes acá, algo que traía preparado para ustedes, explicarles un poco de lo que hoy vamos a estar hablando, porque necesitamos ver los problemas como lo que son. Los problemas son momentáneos, tienen un inicio y tienen un fin. Nada de lo que aquí nos ocurre dura para siempre. Todo en esta tierra es pasajero. Lo bueno, lo malo, lo material, todo lo que está aquí en la tierra es pasajero. Y me gustaría que nos enfocáramos en ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y hay hablar de perspectiva, quisiera explicarle un poco esta oración, esta palabra, porque la perspectiva es que podemos estar viendo el mismo objetivo, pero de diferentes ángulos, de diferentes puntos. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, que yo puedo estar, la cámara 1 puede estar observando lo que está pasando aquí en el púlpito, puede estar observando, sin embargo, la cámara 2 desde su posición diferente puede estar observando otras cuestiones, otras cosas que están pasando aquí adelante, que en la cámara 1 de repente están siendo tapadas por alguien que está aquí, ¿verdad? Eso es explicando lo que es perspectiva. Estamos viéndolo desde otro ángulo, el mismo objetivo. Entonces Dios conoce todos los ángulos habidos y por haber. Dios conoce todas las perspectivas y Él sabe la realidad de las cosas. Entonces, el propósito de este tema es que el pueblo de Dios tenga sabiduría, le pida la sabiduría a Dios, la sabiduría que Dios tiene, el conocimiento que Dios tiene. Porque si nos enfocamos en nuestros propios conocimientos, vamos a ir a chocar contra los muros, porque no estamos viendo todas las perspectivas. De repente, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia condición humana, podemos decir que este es el lugar bueno, este es el lugar correcto, y ir al fracaso. Amén. Entonces vamos a ver las cosas, o vamos a aprender o tratar de aprender cómo ver las cosas desde la perspectiva de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces me gustaría que leamos en Hebreos 4:13. No sé si yo se lo voy a leer. Hebreos 4:13 para avanzar. Dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hermano, solo algunas cosas, solo algunas cositas, las que vemos y hacemos aquí en la iglesia, o también aquellas que hacemos en lo oculto, o aquellas cosas que solo pasan en nuestra mente. Entonces dice aquí: toda cosa ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Él conoce sus pensamientos, conoce mis pensamientos. En la clase de ser la semana anterior estuvimos viendo la vida devocional, de en qué consiste la vida devocional. ¿Estamos? Entonces voy a avanzar más adelante, pero me gustaría mostrarle lo que vamos a ver para que terminemos de captar la idea. Creo que ustedes están viendo lo mismo que yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿El de aquí es más grande o más pequeño? ¿Ah? El de aquí, el de acá. ¿Cómo lo ven? ¿Más grande o más pequeño? ¿Verdad? Yo creo que todos lo vemos así, es normal. Para nuestros ojos es normal. Pero démosle la siguiente imagen. Muy bien. Ahí estamos viendo un cuadro que tiene un tamaño, un cierto tamaño. Vamos a la siguiente. Muy bien, estamos viendo la siguiente imagen y pareciera que tienen el mismo tamaño. Vamos a la última.
La penúltima, perdón. Entonces, si ustedes pueden visualizar, todos lo vimos, ¿verdad? El cuadro es el mismo. Los personajes, las personas tienen el mismo tamaño, pero ¿qué fue lo que falló ahí? ¿La imagen nos mintió o nuestros ojos nos engañó? ¿Estamos viendo? Esto se le llama, vamos a la siguiente, ilusión óptica se le llama. Dice, la ilusión óptica son ilusiones del sentido de la vista que nos llevan a percibir la realidad erróneamente o ver cosas diferentes en una misma imagen. Entonces, nuestra vista nos puede engañar, nuestros sentimientos nos pueden engañar, pero como leíamos en Hebreos 4:13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Es decir, que nada puede engañar a Dios, nada se puede escapar de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios, de la vista de Dios, del conocimiento de Dios. Entonces, nuestros ojos son vulnerables. Con una simple imagen, nuestros ojos pueden llegar a engañarnos. Y esto nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Entonces el consejo de Dios para su vida y para mi vida es que no siga sus propios conocimientos, no siga su propio entendimiento, ni se acomode en su propia sabiduría, sino que nos agarremos de la mano de Dios, confiemos en Él, que Él tiene la vista completa, el panorama completo, y nada se escapa a su vista. Entonces, el consejo de Dios para nosotros es que confiemos cada vez más en Él, que confiemos, que dejemos nuestras cargas en Él, que depositemos todas nuestras angustias en Él, porque Él se encarga de usted, porque dice que el que lo busca su reino, Él se encarga de las cosas externas. Él primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es la promesa de Dios para su vida y para mi vida. Pero si no buscamos el reino de Dios, si no nos acercamos a esta sabiduría de Dios, a conocerlo a Él cada día más, hermano, nuestros ojos nos pueden engañar. Nuestros ojos no tienen la intención de engañarlo, pero son tan vulnerables que cualquier cosa los puede engañar. Una simple imagen, una simple ilusión nos engaña, pero no hay nada que engañe a Dios. Entonces, ¿dónde estamos más seguros? ¿En nuestra propia inteligencia, en nuestro propio conocimiento, o en las manos de Dios? Hermano, ¿dónde estamos más seguros? En las manos de Dios, así es. Dice Isaías 46 del 9 al 10, dice: recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro, soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Es el único que puede hacer esto, hermano. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal y como yo quiero. Y hermano, ¿y quieres saber cuáles son los planes de Dios? Planes de bienestar y no de calamidad tiene para vosotros, dice el Señor. Entonces, pero este plan se va a cumplir a medida que estemos sometidos a Él. Este plan no se cumple porque este plan es para sus hijos, y no todos son hijos, solo aquellos que lo siguen, que creen en Él, que están en la promesa. Ellos son los que reciben esta. Entonces, toda esta introducción, hermanos, para que comprendamos que debemos apegarnos más a Él. Y hay algo que hemos estado haciendo como congregación desde junio, que hemos estado en un tiempo de oración. Hemos estado orando. Recuerdan la semana que estuvimos, cada área de trabajo estuvo en un día cumpliendo. Bueno, cumplimos las 24 horas y después de eso quedamos que cada área va a estar orando durante un día. Entonces, a partir de todo esto, hermano, a veces uno puede sentir que la oración, se lo digo desde el punto de vista humano, podemos llamarle, cómo es que nuestro cuerpo le molesta, o cómo es que nosotros no podemos dedicarle un tiempo de adoración a Dios. No, o sea, no es que no podemos, sí podemos, pero no quiere nuestro cuerpo.
Usted, no sé si usted se lo ha preguntado, yo lo he pensado, hermano. ¿Por qué a veces nosotros nos cuesta tanto acercarnos a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar de la palabra de Dios, buscar cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué cuesta tanto todo esto? Y la respuesta es, hermano, porque tenemos enemigos que está esperando que usted se descuide un poquito, hermano. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, lo que hoy estamos hablando es, veamos la vida desde la perspectiva de Dios. Nada de lo que ocurre en esta tierra dura para siempre. Todo tiene un inicio y un final, como nuestra vida. Pero la palabra de Dios, esta palabra, hermano, se va a cumplir. Y en la promesa de Dios está que hay planes de bien para usted y para mí. Muy bien, con esto hacemos la introducción de lo que vamos a hablar esta noche, de la perspectiva de Dios. Ahora bien, ¿en qué consiste la perspectiva de Dios? Dios conoce todas las cosas, Él es omnisciente, Él es un Dios que tiene todo el conocimiento. Entonces, yo quiero darle algunos ejemplos donde Él puso a prueba, bueno, no lo puso a prueba, sino simplemente dio a algunas personas conocimiento del que Él tiene y del mismo conocimiento que Dios le puede dar a usted, para que usted, la gracia de Dios que puede depositar en su vida, para que en su trabajo usted pueda destacar en medio de otras personas que no tienen esta gracia de Dios. Y este es el favor que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Muy bien, quiero hablarles así rápidamente de las instrucciones que recibió Noé para construir una arca. Hermanos, pero esto no es solamente recibió instrucciones para construir una arca. Yo he escuchado a algunas hermanas, de hecho yo lo he practicado, he hecho comida. Es un ejemplo un poco aislado a pero vamos a caer aquí mismo. A veces cuando yo estaba en mi apartamento y yo cocinaba y hacía mi comida, normal, ¿verdad? Yo tranquilo. Pero cuando ya llegaba 2 personas más y había que hacer comida ya para 3, ya yo no me sentía yo que no podía, pues, porque había que calcular diferente cuántos ingredientes, había que calcular diferente las cosas. Muy bien. Ahora, yo he escuchado hermanas que coinciden conmigo en este aspecto, que cuando hay que hacer comida para más gente, esto se complica. Aunque yo pueda, digamos, hacer arroz para mí o para mi familia, pero cuando ya se trata de hacer arroz, digamos, para unas 100 personas, ya es diferente. O sea, no se usa la misma cantidad de ingredientes, los tiempos de cocción son diferentes, la temperatura, la llama, el tipo de hurón. Hermano, cambian hay muchas variantes ahí. Pero en las instrucciones que Dios le dio a Noé, hermano, se enfocaban no en hacer un barquito. Ya de por sí eso es una tarea complicada. Hermano, era una arca gigante donde tenían que haber muchos animales. Entonces, solo quiero magnificar un poco este milagro que ocurrió aquí, porque no es cualquier cosa. El conocimiento que Dios tiene, hermano, es muy grande. Y este conocimiento, digamos, Noé era una buena persona, halló gracia delante de Dios, pero no era alguien que se encargaba o trabajaba de construir barcos. Entonces, esta gracia Dios fue quien se la dio a él y lo lograron, fue un éxito rotundo. Luego hay otro tipo de sabiduría o conocimiento que Dios también nos puede dar, porque hay mucha variedad en nosotros. Pues a algunos le puede dar inteligencia, a otros sabiduría, a otros estrategias para algo específicamente. A Gedeón le dio la estrategia para derrotar a un ejército, muchas veces miles de soldados más que ellos. Con 300 soldados derrotaron a una multitud, a un ejército completo. Entonces vemos aquí que no fue Gedeón, sino la gracia de Dios en él. Y ese es el conocimiento, la omnisciencia de Dios, que Él lo conoce todo, lo comprende todo y sabe cómo hacer las cosas con el mínimo esfuerzo, porque no tuvo que morir nadie, no tuvo que perderse nada, solo tuvo que romper unas jarras y con la luz y bulla, Dios sabía que ese ejército iba a atacarse entre sí. Muy bien, entonces ya vimos las instrucciones, conocimientos, vimos estrategias. Ahora vamos a ver la inteligencia de administración. Hermano, la administración es otro conocimiento muy importante. Hoy en día las empresas
no pueden subsistir sin una buena administración de sus recursos. La inteligencia que Dios le dio a José para administrar los recursos de aquel lugar hizo no solo que sobrevivieran a la mayor escasez de recursos de esos tiempos, sino que se enriqueciera en gran manera ese pueblo por causa de la administración, por causa de la gracia que Dios había depositado en José. Entonces estamos viendo la omnisciencia de Dios. Todo esto, todo lo que Dios puede darle a usted y me puede dar a mí. También vemos en Salomón la sabiduría que le dio para poder llegar a tener a gobernar un gran reino. Entonces estamos viendo que Dios tiene muchas cosas para darnos. Dios sabe todo lo que podemos hacer, lo que se puede hacer en este lugar. Muy bien, pero también ahí hay mucho que ver en quiénes deposita esta confianza, en quiénes deposita estos conocimientos. Muy bien, ahora, ¿por qué cuesta tanto acercarnos a Dios como Noé halló gracia de Dios? ¿Por qué cuesta hallar tanto esa gracia delante de Dios? ¿Por qué cuesta ser tan fiel a Dios como lo fue José en toda la adversidad? ¿Por qué cuesta tanto, hermano, serle fiel a Dios a pesar de la adversidad? ¿Por qué cuesta tanto que aunque se burlaban de Noé, por qué cuesta tanto predicarle al hermano que está a mi lado, a mis amigos que están en las instituciones donde trabajamos, compañeros de trabajo? ¿Por qué cuesta tanto? Porque así como Noé recibió la gracia de Dios, o sea, ellos tenían cualidades específicas que nosotros debe haber en la iglesia de Dios para que pueda haber de esta abundancia de conocimiento, sabiduría o entendimiento o estrategias que necesitamos. Y así como muchos otros personajes que por tiempo vamos a avanzar. Y sabemos, por algunos no manejamos muy bien de dónde vienen los ataques. El enemigo, el mundo nos quiere distraer, las redes sociales, el entretenimiento, muchas cosas hay allá en el mundo que quiere distraerlo a usted y a mí de buscar el nombre de Dios, de buscar la presencia de Dios. Y en Romanos 12:2 dice: y no vivan ya como vive el mundo, al contrario, cambien de manera de ser. Hermanos, debemos cambiar nuestra manera de pensar y cambiará nuestra manera de vivir. Cambien de manera de ser, no vivan ya como el mundo lo vive. Veamos las cosas desde la perspectiva de Dios, hermano. Hermano, si podemos simular una línea de tiempo desde aquella planta acá, digamos, la vida puede ser solo este pedacito de aquí, hermano. La vida eterna es mucho más grande que lo que podamos imaginar. La perspectiva de Dios abarca todo lo creado y nada se escapa a su vista. Entonces por eso nosotros tenemos que ya no vivir como vive el mundo. Claro, trabajar arduamente, esforzarnos en seguir aprendiendo, esforzarnos en seguir conociendo para poder trabajar y aplicarlo en su obra. En Romanos nos dicen que no debemos vivir como vive el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber. Oigan, solo cambiando nuestra manera de pensar y de ser, solo así podremos saber qué es lo que Dios quiere. Oigan bien, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El mundo quiere distraerlo. Ahora hay otro enemigo también que lo quiere distraer, hermano, de ver la vida desde la perspectiva de Dios, y es la carne, los deseos carnales. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfaced los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hermano, la carne se opone a lo que el espíritu quiere. Hermano, el espíritu dice que si alimentamos al espíritu va a estar fuerte, pero si solo alimenta la carne va a vencer al espíritu, porque los dos son contrarios entre sí. Si alimentamos los deseos de la carne a tal punto que va a llegar un momento donde usted se va a aburrir de venir a la iglesia, de hacerle culto a Dios. Va a llegar un punto donde la oración va a ser tediosa, va a ser aburrida, va a ser algo que usted ya no quiere hacer, porque alimentó más los deseos de la carne. Hermano, Noé no tenía
si Noé hubiera hecho caso a los deseos de la carne, no hubiera recibido ese conocimiento. José, si hubiera fallado, si hubiera desviado en el camino, no hubiera llegado a tener este conocimiento, esta sabiduría. Hermanos, el enemigo quiere distraerlo del camino de Dios. La carne quiere separarlo del espíritu, de lo que el espíritu quiere. Y se lo leo una vez más: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Qué es lo que quiere la carne? ¿Qué es lo que quiere la carne, hermano? Y no me lo responda, dígaselo a usted mismo ahí. ¿Cuáles son esas cosas que le pide la carne a usted que haga? Y eso mismo es lo que lo impide acercarse a la presencia de Dios, a crear un muro entre usted y Dios. Es ese alimento que se le está dando a la carne. No siente al espíritu porque le alimentó más la carne. Muy bien, y tenemos un tercer enemigo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos un tercer enemigo que viene como un león buscando a quien devorar, hermano. Este enemigo que tenemos no solo viene a usted a desviarlo del camino, no solo es ese el propósito, viene a destruirlo, hermano, viene a sacarlo del camino. Y no solo eso, sino a hacerlo pedazos. Entonces tenemos al mundo que lo quiere distraer, la carne que lo aleja del espíritu, y al diablo que lo quiere hacer pedazos. Hermano, si hubiera logrado su objetivo el enemigo con estos personajes, hermano, ¿usted cree que la gracia o hubieran pasado las cosas como pasaron? El propósito de Dios siempre se iba a cumplir, pero quién sabe si con ellos. Pero ellos hallaron gracia delante de Dios. ¿Por qué? Primeramente, porque no satisfacieron los deseos de la carne. Número 2, porque no se dejaron desviar por lo que decía el mundo. Y número 3, porque resistieron al diablo y el diablo tuvo que huir de ellos. Ahora, hay una función y un instrumento de parte de Dios para su vida, para mi vida. Dios sabe, Jesús sabe que en este camino iba a ser difícil. En Hechos nos dicen que es necesario pasar por muchas tribulaciones para ver la gloria de Dios. Hermano, no es una, ni dos, ni tres, muchas tribulaciones para ver la gloria de Dios. Entonces, conociendo que el camino va a ser difícil, conociendo que el camino va a ser duro, Dios dice: les voy a dar unas herramientas para que se fortalezcan, para que no flaqueen cuando vengan esos tiempos difíciles. Y nos dio la oración, nos dio la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿por qué el enemigo se enfoca en que usted no quiera orar? Porque ahí está nuestra fortaleza. En la presencia de Dios nos fortalecemos, hermano. En el conocimiento de la palabra de Dios agarramos firmeza en el camino. Entonces vemos que todo tiene sentido, lo que estábamos hablando anteriormente. El enemigo se lo quiere distraer de la palabra de Dios. El enemigo lo quiere distraer de lo que Dios, de la buena y perfecta voluntad de Dios. El mundo lo quiere, la carne nos quiere alejar de lo que quiere el espíritu, y el diablo quiere destruirlo. Pero Dios nos ha dado fortaleza. Pero ¿dónde encontramos esa fortaleza, hermano? No la encontramos en nuestra propia sabiduría, la encontramos en oración, en rendimiento de nuestro cuerpo, en rendimiento de nuestros deseos carnales. Y puede ser que usted diga: es fácil decirlo, hermano, pero esto no es así solo de decirlo. Y hemos pasado un proceso, estamos pasando procesos. Aquí como iglesia estamos aprendiendo a orar, aprendiendo a rendirnos en oración a Dios, en sacrificio digno y agradable a nuestro Dios. Pero este mensaje de hoy, hermano, es para que usted no vuelva a ver la oración como una obligación, sino como una opción, como una oportunidad de fortalecernos, hermano, una oportunidad de acercarnos al trono de su gracia, una oportunidad de llegar y decirle al Señor todo lo que sentimos. La oración es uno de los instrumentos eficaces que Dios utiliza para habilitar nuestros sentidos. Hermano, si usted, entre menos ora usted, menos va a sentir a Dios. Eso está comprobado, segurísimo, ya en el banco, pues.
Si usted no ora a Dios, no va a sentirlo a Dios, no va a sentir su presencia. De repente puede ser que alguien está ahí a su alrededor y usted, algo tiene él. Por medio de él puede haber sentido, hermano, pero personalmente va a ser complicado. Pero la oración es un instrumento eficaz que Dios utiliza para habilitar los sentidos a fin de que el nuevo hombre pueda percibir con toda claridad en el rango físico y en ocasiones especiales el rango espiritual. Y con esto nos vamos casi a finalizar este mensaje y vamos a leer una historia, hermano, que a mí me ha cautivado, porque es un ejemplo muy clarito de lo que es la oración y el que tiene una vida devocional y el que no la tiene. Y vamos a leer, me gustaría que me acompañen en Segunda de Reyes 6:15. Segunda de Reyes 6:15. Dice, esta es una historia donde está Eliseo y están en su lugar donde descansaron, y amanece, es una mañana muy temprano. Dice, a la mañana siguiente el sirviente del profeta, que sería Eliseo, se despertó temprano cuando salió afuera y vio un ejército, hermano. Oiga bien, ¿qué vio? Un ejército. Y venían a saludarlos, ¿verdad? A protegerlos. No. Un ejército con carros, caballos, que rodeaban la ciudad. Y le dijo a Eliseo, maestro, asustado el criado, asustadísimo, preocupado. Hermano, no sé si usted alguna ocasión se ha sentido preocupado de más por los asuntos que pasan en el día a día, por aquellas situaciones difíciles que pasamos. No sé si ha actuado o ha dicho lo que le decía el criado a su maestro: maestro, ¿qué vamos a hacer, maestro? Porque el criado recién levantado y ve aquella multitud de soldados que venían contra ellos. No venían a saludarlo, no venían a entregarle un presente, venían a destruirlos, hermano. Venían contra ellos, pues. Y dice, según el Reyes 6, 16 y 17. Vamos a ver 16 y 17. Eliseo le respondió: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano, aquí me quiero detener un poquito. ¿En qué momento? Me imagino yo desde la perspectiva del criado, ¿en qué momento hay más con nosotros que con ellos? Si yo los estoy viendo, hermano, ustedes son más que yo. Hermano, yo los estoy viendo, que en mis ojos, los que acabamos de ver, que son fácilmente de engañar, en mis ojos son más los que están en contra. Pero a los ojos de alguien que ora, que mantiene una vida devocional, es diferente. Dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo, ¿qué hizo, hermano? Usó la herramienta eficaz, la oración. Usó aquella herramienta que activa sus sentidos, abre sus ojos y lo hace ver lo que de verdad debemos ver desde la perspectiva de Dios. En ningún momento Eliseo estuvo en peligro, en ningún momento. Pero desde la perspectiva del criado, siempre estuvieron en peligro, hasta que oraron por él, sus ojos se abrieron. Estamos ahí, hermano. Yo me siento como el criado, no crean. Yo estoy del parte del criado. Yo vi primero el ejército, vi primero a estos problemas grandes, pero ahora entendemos por qué nos cuesta tanto orar, por qué nos cuesta tanto rendirnos a Dios. Porque esto lastima a nuestros enemigos, esto lastima a aquellos que vienen en contra de nosotros. Y seguimos leyendo. Dice, luego Eliseo oró y dijo, Dios, te ruego que lo ayudes. Estaba necesitado este criado. No sé si usted está necesitado esta noche. Yo he estado muy necesitado, hermano, de que Dios me ayude a ver desde la perspectiva de Él. Dice, lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente, y este vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Hermanos, desde la perspectiva de Dios, usted nunca ha estado inseguro.
Desde la perspectiva de Dios, usted siempre ha estado seguro. Dios ha prometido guardarlo, protegerlo, nunca dejarlo ni abandonarlo, y Él no mentirá. Bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios siempre nos ha guardado, hermano. Nunca nos ha dejado. Pudieron pasar meses, años, que pudimos pasar tiempos difíciles como lo pasó José, pero al final de la historia de José lo estamos viendo como alguien poderoso, el segundo después del faraón. Hermano, esto es increíble. Su vida puede tener desiertos, pero no es el final. Eso tiene un inicio y un final. Para nuestra vida viene algo mejor, pero solo lo va a ver a medida se acerca a Dios, a medida utilicemos esta oración de parte de Dios que nos ha dado como una herramienta, como un instrumento para acercarnos a Él. Yo no sé si usted su corazón ya lo está conectando con Dios esta noche. Yo no sé si su corazón se está conectando con Dios para que esta palabra no se quede ahí nomás. Veamos la vida desde la perspectiva de Dios. Nunca hemos estado bajo peligro, siempre hemos estado bajo la mano de Dios. Y ahora viene una exhortación para la iglesia de Dios. En Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, pero usted puede ponerle su nombre, y tú, Josué, le puedo decir yo: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, oigan bien, hermano, es caballeroso nuestro Dios. Es caballeroso nuestro Dios. Dice que no lo va a obligar a usted a buscarlo, hermano. Dice: si lo buscas. Hermano, esto debe hacer algo en nuestra vida. Si lo buscas, te permitirá que lo escudriñes, que lo encuentres, perdón. Pero dice más adelante: si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Hay una advertencia de parte de Dios, una exhortación para la iglesia. Si lo buscas, hermano, Él te va a recibir con los brazos abiertos, pero solo si lo buscas. Si lo rechazas, así mismo Él te rechazará al final. Cierra sus ojos ahí donde está, hermano. Vamos a meditar en esta palabra de Dios. Vamos a aprender, vamos a conectarnos con Dios y a decirle a nuestro Dios: perdónanos por las veces que hemos creído que nos has abandonado, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no sabíamos lo que decíamos, porque nuestro corazón, nuestra vista nos engaña. Engañoso son los sentimientos. Nuestra vista es vulnerable, nuestro conocimiento es finito. Padre, gracias te damos por este tiempo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poderte buscar un día más, porque no es una obligación, es una oportunidad de tu parte.